El Real Madrid disputa hoy las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG en un partido tremendo esta misma noche en Estados Unidos. Bellingham habla en Real Madrid Televisión sobre el encuentro. El que no pudo hablar fue Xabi Alonso en sala de prensa porque el vuelo del Real Madrid se retrasó por una tormenta eléctrica, llegaron muy tarde y se suspendió la conferencia. Luis Enrique reconoce que es difícil de analizar al Real Madrid de Xabi Alonso porque acaba de empezar el proyecto. La UEFA revoluciona la próxima Champions y ojo porque nos quieren colar como director técnico de los árbitros a uno de los mayores antimadridistas que ha habido en la etapa negrera, con los resultados en la mano, evidentemente. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 9 de julio del año 2025. Lo primero, que si no se me olvida, que soy un desastre, felicitar a la madre de Orza, no por tener un hijo como Orza, que es una desgracia, evidentemente, sino porque es su cumpleaños. Así que muchas felicidades, espero que su hijo, suscriptor y miembro del canal, se estire con el regalo y que tengan un día fantástico en familia. Y luego, hoy tenemos un análisis de portadas que, si vierais la pestaña, como tengo ahí lleno de pestañas, de cositas tal, es bastante potente el análisis de portadas de hoy. Y ya os voy avisando que a primera hora de la tarde va a salir un análisis previo sobre el Real Madrid PSG con Miguel Ruiz, no para miembros, sino para todos los públicos. Lo estuvimos grabando anoche, cerca de 45 minutos de análisis táctico, las bajas de Hausen, de Pacho, dónde va a querer instalarse el Real Madrid, el posible 11, debilidades del PSG, fortalezas del Real Madrid. Yo creo que os va a gustar mucho porque es un vídeo de puro fútbol con el mejor, para mí, ya lo sabéis, que es Miguel Ruiz, y para el que tenga tiempo y tal, tiene 2 horitas de pizarra de anoche, que la verdad es que lo pasamos increíblemente bien. Vamos a empezar el análisis de portadas, que repito que tengo mucho que contaros, con esta noticia de la UEFA. Aquí lo tenéis. La UEFA revoluciona el factor campo de los cruces de Champions. Suprime el sorteo para determinar qué equipo será local o visitante en las eliminatorias y ahora se decidirá según la posición de la fase de liga. Quien gane a un cabeza de serie asumirá su privilegio. Dicen, la UEFA sigue ajustando su nuevo formato de competición y este martes anunció un cambio sustancial en el funcionamiento de las rondas eliminatorias. A partir de esta próxima temporada se determinarán los cabezas de serie según el puesto conseguido en la fase liga. Es decir, que quien haya quedado mejor clasificado jugará las vueltas de las eliminatorias en casa. Este cambio afectará a todas las competiciones UEFA. De esta forma, se elimina el criterio arbitrario que se utilizaba hasta la fecha de hacer un sorteo, aplicado a un caso práctico de la temporada pasada. El Madrid jugó la vuelta de los cuartos de final ante el Arsenal en el Bernabéu, a pesar de haber quedado peor clasificado en la fase liga que los Gunners. Con esta nueva norma, la vuelta se habría jugado en Londres. También se dio en la misma ronda entre el Barça y el Dortmund. Un detalle importante es que este privilegio se podrá robar. Si un equipo que ha quedado peor clasificado que el rival pasa de ronda, asumirá ese puesto de cabeza de serie para las siguientes rondas. En el anterior caso, el Real Madrid y el Arsenal, si los blancos hubiesen vencido, a partir de semifinales actuarían como si hubiesen quedado tercero a efectos de localía. Bueno, me gusta, es un cambio bien, interesante, no es, quiero decir, en Barcelona se quejaban mucho porque, claro, porque habían quedado arriba del todo y no sé qué y tal, y luego, quiero decir, al final ha habido muchos campeones de Europa que han jugado, yo que sé, en cuartos y semifinales, la vuelta fuera de casa, tal, pero bueno, que siempre es preferible jugar la vuelta en casa, decir, una eliminatoria en tu casa. Ayer había lágrimas en los ojos de la gente del Barça cuando dijeron, podéis robar, no siguieron, no escucharon lo que venía después, de podéis robar el factor campo, tal, no, ellos
podéis robar. Unas lágrimas, una emoción, gente llamando a sus abuelos que llevan 20 años sin hablar con ellos. Abuelo, nos dejan robar, pero esta vez bien, o sea, esta vez no tenemos que recurrir a pagos a la economía sumergida, ¿no? Con la agencia tributaria, tal. Bueno, el abuelo emocionado, diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? Que ya no me interesa, ladrones, tal. Bueno, cosas locos, pero bueno. Que ahí tenéis este cambio de la UEFA, bastante interesante en este sentido, y que yo creo bueno, que al final va acorde a lo que nos ha dejado esta primera temporada de la nueva Champions, que es un formato que a mí me gusta, pero que para empezar le sobran partidos la fase liga, le sobran algunas cositas, le faltan otras, y pues como va a pasar en el Mundial de Clubes, ¿no? La UEFA va modificando el producto, su nueva competición, hasta hacerla lo más redonda posible, y la FIFA va a hacer lo mismo, evidentemente, con el Mundial de Clubes. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Joan García va fuerte. El portero adelantó casi una semana su incorporación y ya trabaja duro. Quiere estar a tope para ganarse pronto la confianza de Hansi Flick. Arriba, Xavi y Mbappé, reto máximo ante el PSG. El rey de la Champions pone a prueba al Real Madrid en la semifinal del Morbo. Kylian o Gonzalo, el dilema blanco para el 11, evidentemente. Además, en la otra semifinal, Fluminense 0, Chelsea 2. Joao Pedro conduce al Chelsea a la gran final del Mundial de Clubes y yo apunto aquí con 2 golazos ayer ante Fluminense. Abajo, Tour de Francia, Pogačar consigue al sprint su triunfo número 100. En Wimbledon, Alcaraz arrasa a Norrie y se cita con Fritz en semifinales. Eurocopa femenina, la mejor Alexia brilla en una roja que ilusiona. Y volviendo al fútbol masculino, el Girona de Michel se pone manos a la obra. Y en el diario Sport, Joan García aprieta. El Barça compartió las primeras imágenes del nuevo guardameta del club ejercitándose en la ciudad deportiva. Acudió días antes de lo previsto para ponerse a punto antes del inicio de la pretemporada culé por Japón y Corea del Sur. A la derecha, Alcaraz a semifinales a lo grande, ganó a Norrie y ahora le toca contra Fritz. Eurocopa femenina, Alexia lidera con el ejemplo a la roja, el vestuario dicen está encantado. En el Tour de Francia, Pogačar logra su victoria número 100 y Van der Poel sigue líder. Y ya abajo, Mbappé desafía a Luis Enrique, Real Madrid-PSG a las 9 de la noche. En la otra semifinal, doblete de Joao Pedro para clasificar al Chelsea. Ayer el Fluminense-Chelsea, poquita historia, la verdad. Tuvo alguna ocasión, hubo un conato de penalti ahí al borde del descanso a favor de Fluminense, pero luego, después de revisarlo en el monitor, entendió que esa mano que había pitado era involuntaria, tal. Fue muy superior el Chelsea. Muy, muy superior el Chelsea. Yo lo comentaba con Álvaro de Grado en Away Days y lo he comentado aquí de manera individual. A mí el Chelsea me parece que tiene un equipazo. Me parece que tiene. Lo que pasa es que el proyecto del Chelsea es muy raro de analizar porque tiene muchos jugadores, tiene una plantilla no sé cuántos futbolistas, es todo muy raro. Ahora se han puesto a fichar a otros 3 o 4 que en realidad no necesitaban, tal. Pero tiene un centro del campo que Caicedo y Enzo Fernández construyen algo bastante interesante ahí en la zona media. Tiene luego jugadores de ataque con muchísima calidad. Joao Pedro es un fichaje extraordinario. Cucurella funciona muy bien en el lateral izquierdo. Reece James es un jugador que a poco que le respete las lesiones, que ya es mucho decir, en el lateral derecho siempre te va a dar cositas, ¿no? Lo único que te puede te chirrían jugadores, ¿no? Como por ejemplo Madueque, que ahora suena para el Arsenal, pero tienes a Cole Palmer, tienes a Pedro Neto. O sea, me parece un equipo impresionante a nivel individual, que creo que Enzo Maresca no lo está haciendo mal en el trabajo colectivo. Es un equipo, digamos que reconocible, y que con las complicaciones que tuvo a principio de temporada, con tantos jugadores, tantas salidas, tantas llegadas, oye, lo metió en Champions, que en la Premier ya sabemos que es bastante complicado, ganó la Conference, que era el mínimo exigible para este equipo, y lo tiene en la final del Mundial. ¿Mejorable? Sí, claro que es mejorable el trabajo en el Chelsea, el papel que pueden hacer, debe aspirar a más, pero de momento creo que tiene buena pinta y que de cara a una hipotética final es un rival duro, ya sea para el Real Madrid o para el PSG. Es un rival duro. Ya habéis visto las portadas de la prensa catalana, todo enfocado a Joan García, que regresó antes de tiempo al trabajo, recortó su periodo de vacaciones. Ayer salió una noticia bastante preocupante, no solo en la prensa catalana, sino en todos los medios de comunicación, pero la prensa catalana la cojo porque al final es su árbitro de cabecera.
En su momento se dijo que Fernández Burbalán era el árbitro talismán del Fútbol Club Barcelona, un árbitro con el que estaban encantados allí en el Camp Nou y que ahora es uno de los grandes candidatos, por no decir el principal favorito, para llegar al nuevo CTA del señor este que dijo que lo de Negreira es pasado y que para qué vamos a remover el pasado. Fernández Burbalán, leemos en Mundo Deportivo, gran candidato al nuevo director técnico del CTA. A falta de confirmación oficial, el andaluz es la persona elegida por Francisco Soto, el nuevo presidente. Lo firmó Ramón Fuentes, salió a primera hora de la tarde de ayer y dice: Francisco Soto, nuevo presidente del CTA, ya está trabajando en el diseño de su equipo que quiere hacer oficial el próximo 22 de julio, como ya contamos el Mundo Deportivo, y después de que el próximo 14 de julio asuma oficialmente su cargo al frente del estamento arbitral. Y entre los cargos que tiene que nombrar, uno de los más importantes es la figura del director técnico, figura que, según recoge la nueva normativa, será quien se ponga al frente de la comisión técnica y formada por un equipo técnico nombrado por el presidente del CTA y el responsable técnico. Pues ahora mismo, al frente de esa comisión técnica, el gran candidato en el que confía Francisco Soto para ser el nuevo director o responsable es David Fernández Borbalán. El almeriense de 52 años de edad cuenta con una dilatada experiencia en el arbitraje español. Ya son incluso para que pudiera ser el nuevo presidente, algo que descartamos en Mundo Deportivo. Bueno, ¿quién es Fernández Borbalán? Aparte de un árbitro que era, lo vimos antes, el talismán del Barcelona y tal. Bueno, pues un árbitro cuyos números meten miedo al diablo. O sea, los números de Fernández Borbalán meten miedo de verdad al diablo, porque tú te vas a sus estadísticas, os las comparto ya, y esto es Fernández Borbalán. 42 partidos le pitó al Real Madrid, 23 victorias. 23 victorias. O sea, estamos hablando de que el Real Madrid de milagro llega al 50% de victorias con Fernández Borbalán, mientras que, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona de 44 partidos tuvo 33 triunfos. O mejor dicho, el Barça en 44 partidos solo dejó de ganar en 11 con Fernández Borbalán. El Real Madrid en 42 partidos dejó de ganar, iba a decir solo 19. Es una barbaridad. Uno de los árbitros, con los números en la mano, más antimadridistas que ha habido en la etapa de Enrique Negreira. Este ascendió con Negreira en los primeros años del siglo XXI, estuvo durante toda la etapa Negreira ahí arbitrando en el fútbol español y los datos, pues evidentemente nos invitan a pensar que era uno de los grandes protegidos de ese entramado corrupto porque uno de cada 2 partidos el Madrid no lo ganaba, como Fernando Borbalán, y ahora nos lo quieren colar ahí en el CTA. Para que luego me digáis, Quillo, hay que darle un voto de confianza al nuevo presidente del CTA. No le voy a dar yo nunca en mi vida un voto de confianza a un tipo que define el mayor escándalo de la historia del deporte como algo que ya pasó y que conviene no removerlo. Y antes de ir a las portadas de la prensa madrileña, otra dimisión en el Barcelona. Llevamos unos cuantos meses sin dimisiones, pero en verano siempre, una vez acaba la temporada, llega esa época en la que gente muy válida se va del Fútbol Club Barcelona porque no quiere seguir trabajando con Joan Laporta. Aquí tenéis la noticia en el diario Sport. Una salida muy sentida en el Barça. El máximo responsable del departamento de scouting, Paulo Araujo, ha decidido dejar la entidad. Su futuro apunta a la Premier League. Lo firma Joaquín Paté de la Piera, ha salido a primera hora de la mañana de hoy y dice lo siguiente: Paulo Araujo ha decidido que su etapa como director del departamento de scouting del Barça ha llegado a su punto final. Se va con elegancia y discreción por la puerta grande, avalado por una hoja de servicios impecable en los 3 años en los que ha estado en la entidad. En una etapa durísima de recortes draconianos en toda la entidad a causa de las estrecheces impuestas por la Liga y sin músculo financiero para competir con decenas de clubes europeos en la captación de talento, el ejecutivo portugués estructuró el área, implementó un sistema de gestión moderno con procesos y herramientas acorde con la grandeza del Barça y empoderó a los scouts como nunca antes había ocurrido en el club. Ahora se va a la Premier League. Dicen que su adiós ha causado cierta conmoción entre los profesionales del club que trabajaban directamente con él, que deja
un gran vacío y que no son pocas las voces de la Secretaría Técnica que aseguran que el club tendría que haber hecho todo lo necesario para retenerlo. No me olvido, Joaquín de la Piera, que has dicho que el Barça tuvo estrecheces económicas por no sé qué de la liga tal. La deuda que tenéis de millones, de cientos de millones de euros, eso no es culpa de la liga, Eso no es culpa de la liga. La ruina que arrastráis desde la etapa Bartomeu y que ha ido creciendo con Laporta, no es culpa de la liga, El haber vendido activos del club y haberos inventado palancas ficticias no es culpa de la liga. Que hayáis acabado de pagar hace 10 días los salarios de Messi, Jordi Alba, Busquets, Coutinho, etcétera, etcétera, no es culpa de la liga, querido Joaquín, pero bueno, que ahí lo tenéis. Un hombre importante en el Barcelona dice que se va, que no aguanta más a Laporta, que se va, bueno, tendrá ofertas de la Premier, evidentemente, pero que no quiere seguir ahí. Que él se quiere ir a otro sitio, como tantos y tantos otros, porque esto pasa muy de soslayo, pero está sucediendo en el Barça, Gente válida, gente seria, gente profesional, más pronto más tarde acaba diciéndole adiós a Joan Laporta. Acaba saliendo de aquí, acaba abandonando el club y de hecho dicen aquí, no, es que creían que tenían que haberlo retenido ya, pero si el problema es que la gente de verdad seria y profesional no quiere seguir en el Fútbol Club Barcelona. Laporta está llenando eso de amigotes, de gente cercana a él, Deco el comisionista, representantes ahí muy cercanos al Barcelona, tal, y se están yendo pues los que de verdad podían hacer una estructura seria, madura y profesional. Pero bueno, son las costumbres del Barcelona y hay que respetarlas. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, ajuste de cuentas, con foto evidentemente de Kylian Mbappé, PSG Real Madrid, a las 9 de la noche en Telecinco y DAZN. PSG Real Madrid, los dos últimos campeones de Europa, buscan la final del Mundial en un partido con morbo. Xabi Alonso debe elegir entre Gonzalo o Mbappé, que se las ve por primera vez con sus ex. Asensio jugará por Dinghausen. Arriba, Alcaraz pasa el rodillo, el campeón de Wimbledon arrasa a Norrie en 3 sets y se cita en semifinales con Fritz. Sinner solo se entrena en pista cubierta por molestias en un codo, pero apunta que jugará contra Shelton. Abajo, impacto brutal de Joao Pedro, ex de Fluminense, mete al Chelsea en la final del Mundial con un doblete. En la Federación, España ficha a Caranca. Presentan al ex central como nuevo director deportivo. Y en ese acto, Luis de la Cope dijo que Gonzalo tiene que hacer la mili para poder ir a la selección en un vídeo o en una historia que ya analicé en el canal. En ciclismo, Tour de Francia, la primera de Pogačar, el esloveno se pone a Van der Poel, aunque no consigue quitarle el amarillo. Y ya por último, Rodrigo de Paul da el sí al Inter de Miami, que ya negocia su compra con el Atlético de Madrid. Y por último, en el diario Marca, duelo de reyes, los dos últimos campeones de Europa por un puesto en la final del Mundial. Dembélé lidera a un PSG coral y Acraf avisa, nos hemos ganado el respeto. Xabi Alonso dispone de un ataque de 96 goles y Mbappé apunta al 11. Arriba, Joao Pedro mete al Chelsea en la final. El brasileño ex de Fluminense anota 2 golazos para sellar el pase. Abajo, el Gamper en el Camp Nou está en el aire. No se garantiza que se pueda jugar el trofeo en agosto en el estadio Blaugrana. Alcaraz, un ciclón rumbo a semifinales de Wimbledon. La renovación de Jules está cerrada a sus 38 años. Pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Obviamente, Real Madrid-PSG es un partido tremendo, un partido en el que yo sigo pensando, como dije ayer en la pizarra y que vais a ver luego en el análisis que hago con Miguel, el PSG es favorito, es lógico por un tema de tiempos, por un tema de proyecto. Luis Enrique lleva 2 años con este proyecto, Xabi Alonso no lleva ni 2 meses. Entonces, quiero decir, esto al final, hay veces que el fútbol son 2 y 2, que luego dentro del campo no siempre es 2 y 2, ¿no? Vamos a ver por dónde le puede meter mano el Real Madrid a este PSG, que juega muy bien al fútbol y que cuando no juega muy bien al fútbol también gana, porque ha llegado a ese punto en el que le sale todo, en el que tiene un partido muy complicado como el día del Bayern, que juega mal, que hasta Vitinha juega mal,
que le genera muchas ocasiones, que se queda incluso con 9 y aún así solventa el partido. Vamos a ver, ¿no? Físicamente es verdad que llega un poco más castigado, parece el PSG, al final quieras que no, jugar esa final de la Champions, tener que ir hasta el final en ese torneo, le pudo castigar un poco más, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Tienen bajas importantes los dos equipos, Pacho por el PSG, Dinghausen por el Real Madrid, pero bueno, pues veremos, ¿no? Vamos a ver por dónde tira Xabi Alonso, Mbappé, Gonzalo, Vinicius, qué tipo de 11 saca, aunque yo creo que va a ser con un esquema de 3 centrales. Y ayer habló Jude Bellingham en las cámaras de Real Madrid Televisión. Recuerdo que no hubo rueda de prensa de Xabi Alonso por el retraso del vuelo, etcétera, etcétera, pero sí que hablaron algunos jugadores antes en la televisión del club y yo quería traer las declaraciones de Jude Bellingham. Aquí las tenéis ya en pantalla. Queremos llevarnos el título a Madrid y continuar perpetuando la grandeza del club. Dice Jude Bellingham que está muy orgulloso de poder cumplir 100 partidos con la camiseta del Real Madrid. No puedo creer lo que significa jugar en este club, el nivel que hay que tener, el esfuerzo que hay que poner para jugar. Poder representar a este club 100 veces es increíble, un gran logro para mí y mi familia. Espero que haya otros 100 más. Hay muchos sueños cumplidos. Ganar la Champions, la Liga, jugar con futbolistas increíbles, haber jugado grandes partidos, marcar goles importantes, conseguir grandes objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre su rol en los partidos, ahora con Xabi Alonso dice, es diferente porque cada partido me sienta afortunado de poder analizar tácticamente cómo he jugado. Estoy en diferentes roles en un mismo partido. Tengo responsabilidades defensivas y con el balón tengo otras. Cada partido es una oportunidad de jugar diferente. Me gusta cuando me veo en la hoja de la alineación y descubro dónde voy a jugar. Eso me gusta. Como siempre he dicho, voy a hacer lo que sea por el equipo, en la posición que sea. Una de mis virtudes es que puedo jugar en diferentes posiciones y me gusta que los entrenadores vean eso en mí. Puedo jugar, o puedo cumplir, mejor dicho, cualquier función para ellos. Hacer jugar bien al equipo. Somos un equipo que disfruta jugando, como siempre, pero especialmente con las nuevas ideas y este nuevo entusiasmo con el nuevo entrenador y su cuerpo técnico. Estamos en un buen momento y estoy disfrutando de esta nueva etapa, dijo Jude Bellingham en las cámaras de Real Madrid Televisión. Y por último, acabamos este análisis de portadas con la rueda de prensa de Luis Enrique. Él sí que pudo hablar ante los medios de comunicación y dejó algún que otro titular, como por ejemplo el que saca el diario Marca. Es complicado analizar a este Real Madrid, dijo el técnico del PSG. Tácticamente es un equipo nuevo y difícil. Todo el mundo sabe que tienen grandes individualidades y creo que Xabi Alonso quiere hacer un gran equipo. Reconoce que jugar contra el Real Madrid siempre es especial. Jugar contra ellos significa que lo hemos hecho bien hasta ahora en este torneo. Será divertido y estamos muy motivados. Dijo en su momento que el PSG sería mejor sin Mbappé y comenta Luis Enrique, será interesante. Es un encuentro particular por muchos motivos. Tenemos que estar preparados. Quedó en el pasado y no me arrepiento. ¿Cómo contribuye el propio Luis Enrique al éxito del PSG? Es el equipo y cómo gestiona a los jugadores en función del equipo y no viceversa. Hemos podido ver esa unión. Ahora casi todas las cosas que te llegan en redes son positivas, pero también hay otras muy malas. Dice que no le daría ningún consejo a Xabi Alonso. Es un placer jugar contra el Real Madrid, lo es y lo será siempre porque es el club más laureado del mundo. Xavi tiene todo para afrontar el reto. Yo no me atrevería jamás a darle un consejo al entrenador del Real Madrid. Le preguntan si es mejor el PSG sin Mbappé y dice que eso pertenece al pasado y el pasado mueve pocas cosas. Se refiere a aquellas declaraciones suyas en las que dijo que el PSG sería mejor equipo sin Mbappé. No quiere remover, evidentemente, esas declaraciones y algo que hemos venido hablando en este canal durante estos días. El proyecto del Real Madrid y del PSG llegan en puntos totalmente diferentes. Los escenarios son distintos. Xabi Alonso acaba de llegar. Yo llevo 2 años. Lo bonito del fútbol es que no entiende de proyectos que comienzan y otros en su punto álgido. Es imposible de predecir. Y acabo diciendo que Donnarumma llega bastante afectado por la lesión de Musiala, que la produjo él, el portero del PSG, con esa entrada dura en la final o al final de la primera parte contra el Bayern el otro día. Pero estoy bastante de acuerdo con Luis Enrique, sobre todo en esa parte final.
es difícil de predecir. Es decir, tú puedes llegar con un proyecto que acaba de empezar contra un proyecto ya consolidado y ganas ese partido, porque el fútbol funciona así. El otro día el Madrid le mete un baño al Borussia Dortmund y casi la liamos en los 5 minutos finales. Es que esto es fútbol, ¿no? Pero es evidente que el PSG está en un punto de madurez ahora mismo que el Madrid no tiene. O sea, ayer poníamos las notas en la pizarra y yo decía que, por ejemplo, si el Madrid se queda en esta semifinal del Mundial de Clubes, yo le pondría un 8 al Mundial de Clubes de Madrid. Si llega a la final, un 9. Y si ya gana el torneo, le pones una matrícula de honor, evidentemente, al Real Madrid, ¿no? Pero claro, esto es porque ahora acaba de empezar el proyecto. Yo al Real Madrid, cuando estemos en marzo, en abril, no le voy a permitir, entre comillas, pongo comillas porque yo no soy nadie para permitirle al Real Madrid, no le voy a permitir conformarse con quedarse a las puertas de, ¿no? O sea, y no voy a aplaudir quedarse a las puertas de, porque entenderé que el proyecto habrá alcanzado un grado de madurez lo suficientemente interesante como para optar a títulos grandes. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid lleva un mes de trabajo, como quien dice, puede ganar un Mundial de Clubes, sí, hombre, si ganas al PSG te plantas una final y a un partido todo puede pasar. Pero es evidente que el punto de cocción de este proyecto todavía está muy en fase beta. Y no podemos mirar a los ojos en ese sentido al PSG. ¿Le podemos ganar? Le podemos ganar. Claro que Real Madrid puede ganar a un partido al PSG, pero el proyecto no está en el mismo lugar. Ahora, yo, aunque creo que el PSG es favorito, estoy bastante ilusionado con el partido de hoy. Primero porque no me esperaba el Real Madrid en una semifinal del Mundial. No me lo esperaba hace 3 meses, ni muchísimo menos. Y segundo, porque me gusta mucho lo que veo. Hay desajustes evidentes, hay cosas que mejorar, muchas. La baja de Dinhausen es capital para este equipo, pero me gusta lo que veo, me gusta el trabajo de Xabi Alonso, me gusta la implicación de los jugadores, me gusta el fútbol que estoy viendo, sobre todo en las primeras partes de los partidos o en la segunda parte contra la Juve. Me gusta, me entusiasma. Sé que lo mejor está por venir, sé que dentro de 6 meses nos divertiremos todavía más que ahora, pero bueno, hemos llegado a la semifinal, hay que jugarla, el Real Madrid va a competir y quién sabe, a lo mejor no somos favoritos, pero pegamos un puñetazo encima de la mesa y nos metemos en la final del Mundial. Ojalá sea así. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.